No la pasa bien la extrema derecha en Colombia, pues la Fiscalía General de la Nación pedirá cárcel, ojo muy bien, para el gobernador uribista Andrés Julián Rendón. Así lo reveló los amigos de la revista Raya, que incluso habíamos comentado en un capítulo anterior, colombianas y colombianos, que ya tiene el reemplazo y que sería supuestamente Eugenio Prieto. Esto ha generado desespero, locura interna por parte de Álvaro Uribe Vélez y todos sus amigos del Centro Democrático. No ha salido de una y ya llega otra, o sea, que están llenos de corruptos, de bandidos, estos miembros del Centro Democrático y no hay cómo se salven. Miren lo que viene sucediendo en el país y cómo la justicia, a pesar de que sea lenta, pero llega en Colombia, sigue haciendo de las suyas. Según información que se ha conocido por diversos medios de comunicación, se dispone a imputarle cargos al señor gobernador de Antioquia por un caso de corrupción en la construcción de dos CAI mientras era alcalde de Río Negro. Precisamente en RTVC Noticias, a través del programa Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia, pues habíamos revelado en septiembre del año pasado el documento con el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló las llamadas interceptadas al celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a otras 9 personas de su círculo en las que se ven involucrados en la construcción con presuntos hechos de corrupción de 2 CAI de policía en el municipio de Río Negro cuando el señor Rendón era alcalde. A esta hora, 10 de la mañana y 14 minutos, quiero saludar a Edinson Bolaños. Él es el director de la revista Raya y de Señal Investigativa, que se transmite todos los domingos a través de RTVC Noticias, a través de RTVC, a través de Señal Colombia y las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Mi querido Edinson, muy buenos días. Bueno, todo parece indicar que entonces finalmente la Fiscalía le va a imputar cargos al señor gobernador de Antioquia, lo cual le significará apartarse entonces de su cargo. Pero entonces, Edinson, por favor, hablemos de este caso. ¿De qué hecho de corrupción especialmente se está acusando aquí al señor gobernador de Antioquia? Muy buenos días y bienvenido aquí al Calentado, querido colega. Gracias, William. Muy chévere todo. He estado viendo los últimos acontecimientos del calentado informativo, escuchando aquí desde el apartamento y preparando ya el programa para el próximo domingo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía se dispone a imputar cargos contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por 2 delitos específicos: peculado por apropiación de recursos públicos y celebración indebida de contratos. Esto a raíz de su presencia en la alcaldía de Río Negro antes de ser gobernador, obviamente hace como más o menos 6 años, cuando ejecutó 2 obras que supuestamente necesitaba el municipio de Río Negro, que eran 2 CAI que costaron más de 3.000 millones de pesos al final. Y efectivamente, digamos, lo que la Fiscalía está diciendo es que se incurrió en estos 2 delitos a raíz de que primero se hizo una celebración indebida de contratos porque se hizo a través de una figura llamada estas empresas descentralizadas del Estado, que son mixtas entre lo público y lo privado, y
a través de esta figura se contrató de manera unilateral, saltándose la normativa de la Ley 80, que es la Ley de Contratación Pública. Por esa razón, es uno de los hechos en que se le va a imputar o se le imputaría, digamos, cargos la Fiscalía. Y el otro es peculado por apropiación a raíz de que se giraron recursos para la construcción de esos CAI, pero esos CAI nunca entraron en funcionamiento. Solo entraron en funcionamiento apenas casi algunos meses atrás de este año. Es decir, ya han pasado muchos años, pero la plata sí se giró, sí se le entregó a esa empresa descentralizada del Estado a dedo. Y esa plata no fue invertida en esos CAI. Una cosa importante por la que, digamos, la Fiscalía podría incluso pedir una medida de aseguramiento contra el gobernador actual de Antioquia, y es que la Fiscalía continuó investigando este caso luego de que el gobernador de alguna manera, a través de alguna argucia jurídica, pudiera frenar la audiencia en la que lo iban a detener, en la que iban a pedir su medida de aseguramiento, la frenó mientras se diera la elección de gobernador, gana la elección de gobernador y se convierte en un aforado. A raíz de esa situación, el caso pasa a la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, la Fiscalía continuó con la investigación. Posteriormente, hizo interceptaciones telefónicas para verificar qué había pasado con estos funcionarios públicos y privados que estaban involucrados en esta corrupción, y encontró que muchos de ellos hoy son funcionarios del gobernador, pero además hablaban entre ellos, a pesar de que habían pasado los años, por interceptaciones telefónicas de estos casos de corrupción. Y en una interceptación telefónica al gobernador de Antioquia, el gobernador reconoce en esa interceptación telefónica que efectivamente los CAI no se entregaron, contrario a lo que ha dicho él en público, que los CAI se entregaron a tiempo. Es decir, un detrimento patrimonial que se ha calculado por la Contraloría Municipal, que ya superan los 2.000 millones de pesos por estos hechos de cuando él fue alcalde de Río Negro, Antioquia. Mire, pues, Edison, 2.000 millones de pesos, que puede sonar una cifra irrisoria, pero esa para un municipio como el de Río Negro, por supuesto que es un dineral. Y que evidentemente este gobernador, como usted bien lo señala, se pasa por la faja la Ley 80 y no licita, no entrega en licitación, sino que directamente decide las obras. Eso fue lo que ocurrió exactamente, ¿no, Edison? Y finalmente las obras, es decir, los CAI no existen. Los CAI, digamos, están en funcionamiento en este momento, pero es un funcionamiento que entró apenas en el 2025 con el ánimo de, dice la Fiscalía también, obstruir la justicia, porque los CAI entraron a operar simplemente porque la investigación judicial continuó. ¿Sí? Además, porque los CAI nunca pasaron por un requerimiento de una institución como es la Policía Nacional. Nunca contaron con esa necesidad que debía decir la policía: se necesita este CAI aquí y este CAI acá en el municipio de Río Negro. No, simplemente de manera unilateral lo hicieron, y después sí pidieron el permiso, como se dice, para ver cuánto personal le podían asignar a esos CAI. Por eso se convirtieron por varios años, hasta después de que el alcalde dejó de ser alcalde de Río Negro, en elefantes blancos. Hoy funcionan, pero no se sabe si las paredes que se construyeron resisten al blindaje que se solicitó. Ahí, digamos, cuestiona la Fiscalía también que hay acabados que no se entregaron, a pesar de que se giraron los recursos. Pero hay un tema de fondo aquí, estimados colegas, y esto es un roscograma de alguna manera que ha venido trascendiendo de municipios, sobre todo los municipios aledaños a Medellín, Río Negro, Bello, Antioquia. De hecho, en Bello, Antioquia, pasa una situación similar. Está preso actualmente el exalcalde del Centro Democrático, Carlos Pérez, quien ayudó a la campaña de Andrés Julián Rendón, ayudó a la campaña
aún desde la cárcel de Yarumito. Estando preso en la cárcel de Yarumito, el gobernador de Antioquia le reconoció a señal investigativa también que sí visitó al alcalde preso, quien le ayudó a llegar a la gobernación. De hecho, la esposa de este alcalde preso trabajó hasta hace varios meses en la gobernación de Andrés Julián Rendón. Y allá también contrataron a través de esta figura, que es esas empresas descentralizadas del Estado, para poder contratar a dedos saltándose la ley 80. Es decir, esto no es un caso aislado, ¿sí? Esto no es un caso aislado. Se repite tanto en Río Negro, cuando dejó sucesores, el gobernador actual dejó sucesores a sus amigos que habían sido precisamente directores de estas empresas, después pasaban a lo público y después se iban a la empresa descentralizada para poder manejar miles de millones de pesos, que también la Veeduría Ciudadana denuncia que posiblemente se habrían ido a financiar esas campañas que luego triunfaron. Entonces, vemos un claro ejemplo en Colombia, específicamente en Antioquia, en Medellín, en Antioquia, en Río Negro, perdón, y en Bello, en donde es muy probable que se esté utilizando la plata pública para hacer campañas y convertir en un círculo vicioso la permanencia de estos sectores de extrema derecha en el poder. Edison, buenos días. Dentro de las cosas que se están viendo como en las pruebas, se dice que hay más de 70 días de interceptaciones telefónicas en donde este gobernador lo que básicamente está queriendo hacer posiblemente es un ocultamiento de pruebas. Es bastante llamativo que este sector al que él pertenece siempre es muy mediático y siempre muestran una postura como de prácticamente como adalides de la moral, y verlo en este momento como imputado o que va a ser imputado por este tipo de cargos que claramente son de corrupción, y este tipo de pruebas también que se están teniendo en cuenta, y ahora están utilizando la vieja confiable de decir que es una persecución política. ¿Usted qué considera de este tema como tan mediático en el que ellos incurren y siempre recurren a lo mismo de decir que es una persecución política pese a las pruebas? Sí, el relato de la persecución política se viene dando precisamente desde que se avalan las interceptaciones telefónicas, pero es más aún grave que el gobernador de Antioquia, a través de su abogado, se haya enterado con mucha prontitud de esas interceptaciones, a pesar de que la fiscalía no se lo había informado a la defensa. Entonces se tiene conocimiento de que hubo una filtración hacia la defensa del gobernador de Antioquia. Es decir, tienen también penetradas algunas instancias de la justicia en Colombia este sector al que pertenece el gobernador, que es el sector del Centro Democrático. Pero esta narrativa de la que hablas, que es la persecución política, precisamente ha sido el as bajo la manga del gobernador para decir que entonces la fiscal debe ir a la lista Clinton a partir del escándalo reciente donde supuestamente hay unos chats de funcionarios del Estado con disidencias. Pero son cortinas de humo que está utilizando el gobernador para librarse de alguna manera ante la opinión pública, porque ante la justicia es ya casi muy probable de que sea imputado, pero ante la opinión pública venderse como un adalid, como dices tú, de la ética, y entonces un perseguido político. Pero las evidencias son claras. Hay 9 personas interceptadas de su círculo cercano, incluido él, incluido él son 10, es decir, 9 personas más quienes trabajan actualmente en la gobernación de Antioquia, la mayoría de ellos, pero quienes también participaron en ese roscograma de presunta corrupción en los CAI de Río Negro. Pero, como les digo, esta es apenas una de las denuncias que ha avanzado en la Fiscalía, pero la Veeduría ha denunciado muchos hechos de corrupción de cuando el gobernador fue alcalde de Río Negro, con un roscograma de amigos empresarios, de amigos constructores, ¿sí?, que se financian las campañas posteriormente entre sí para poder llegar a la cúspide del poder y mantenerlo en Antioquia como lo mantiene el Centro Democrático.
Querido Edinson, aquí me están pasando una información que quiero compartir con usted y que usted me hable un poco de esto. Rodrigo Hernández Alzate, quien reemplazó a Andrés Julián Rendón como alcalde de Río Negro, luego fue nombrado por el señor gobernador de Antioquia hoy, el señor Rendón, como gerente de la empresa de reforestación de Antioquia. ¿Eso es así? ¿Eso es correcto, mi querido Edinson? Sí, lo correcto es lo siguiente. A ver, espérame. Rodrigo Hernández Alzate. Pérez. Hernández Alzate. Hernández Alzate, sí. Hernández Alzate. En 2019, Hernández Alzate fue elegido alcalde de Río Negro con las banderas de Rendón, quien le impuso la banda. 5 años después, en enero de 2024, fue nombrado por el ahora gobernador Rendón como gerente general de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. Es el gerente de la empresa de vivienda. De pronto la fuente que te está dando la información probablemente cambió en las últimas semanas de cargo, pero es un funcionario de la gobernación de Antioquia y fue el gerente de la empresa que contrató los CAIs que hoy, por los que podría ser imputado hoy el gobernador Andrés Julián Rendón. Bueno, mi querido Edinson, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y pues por aclararnos este panorama, los hechos de corrupción de quien hoy se vende como el adalid de la moral, faro, luz y guía en Colombia de lo que se debe hacer bien. Y como usted dice, pidiendo que incluyan a la fiscal general de la nación en la lista Clinton, ¿no? Como dicen por ahí, el pájaro tirándole a las escopetas. No te, ¿cómo es? Cuando veas arder las barbas de tu vecino, ¿qué? ¿Cómo es que dice la frase, mi querido O mirando la viga Edinson? en el ojo ajeno. Mira, exacto, Mientras mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga en su el propio ojo. Sí. Pero bueno, querido compañero, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está la conclusión de una de las investigaciones que presenta la revista Raya en compañía de Señal Colombia, pues en este programa que siempre se transmite los domingos, Señal Investigativa, mi querido Edinson. Gracias, William, a todos los colegas en estudio y estamos a la espera ya de escuchar los audios, ¿no? Ya estamos a la espera de escuchar los audios de lo que se dijo en esas conversaciones del gobernador. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo vieron ustedes dicha información? Raya reveló todos los vínculos de corrupción y esperemos que sea pronto su captura. Los invito a todos a que dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.